micro, por favor. Perdón, te decía Ahora que sí. muy bien, muchas gracias por esta invitación y la verdad que contento de poder conversar contigo. Lo mismo digo, ¿cuál es su impresión sobre estos primeros días de Rafael López Aliaga en el cargo de alcalde electo de Lima? Bien, es una etapa, digamos, de finalización de la elección. Ya el señor Urresti reconoció que él ha quedado segundo. Eso le permite a López Aliaga comenzar ya a concertar o dialogar con las personas que van a terminar de formar su equipo y prepararse. Es una etapa de preparación para lo que viene más adelante, ¿no? Que va a ser justamente ya el gobierno. Porque Ujú. como hemos dicho en más de una oportunidad, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Totalmente. Ahora, ¿cómo es acceder a la alcaldía de Lima? ¿Qué es lo primero que uno se encuentra en cuanto entra al Palacio Municipal? ¿Con qué obligaciones? ¿Con qué recursos? ¿Con qué dificultades que no imagina en la campaña? Mira, Lima es una ciudad muy grande, es una ciudad, y lo he venido diciendo en más de una oportunidad, me habrán escuchado, es una ciudad país Sí. por su dimensión, por sus necesidades, por su diversidad. Y hoy en día podemos decir que se requiere más recursos y más interacción para poder solventar todas las cosas que son las demandas de una megalópoli como es Lima, que está azotada por una serie de megatendencias como por ejemplo el cambio climático, las migraciones, el rápido urbanismo, y eso está llevado también a otros temas como por ejemplo la presión que ejercen los venezolanos que han llegado a Lima, que son más o menos unos 800.000 los que se han quedado en Lima, y Ujú. entonces hay muchísimo que hacer con pocos recursos y hay que tener la capacidad para poder liderar una ciudad tan compleja como es Lima. Presión demográfica, entiendo, porque es poco menos del 10% de la población que ha incrementado en muy poco tiempo, ¿no? Sin duda, es cierto eso y eso se refleja también en necesidades de vivienda y en otras necesidades como salud, educación y todas las cosas que cotidianamente los seres humanos requerimos. Y a Ujú. veces hay una confusión porque se cree que el alcalde tiene todas las facultades cuando no las tiene. El caso concreto, por ejemplo, lo que es agua y saneamiento, eso le corresponde a una institución totalmente autónoma como es EDAPAL. Sí. Y lo conocemos muy bien porque nosotros por haber querido ayudar, por haber querido hacer el bien con CEDAPAL, al final terminamos recibiendo una desmedida e irracional sanción, ¿no? Ahora, hablaremos en un momento de su salida de la alcaldía de Lima, pero antes quería preguntarle justamente por ese hecho, por el hecho, digamos, de las limitaciones, tanto institucionales como presupuestarias que tiene el alcalde de Lima. ¿Qué ha sentido durante esta campaña con la gran cantidad de promesas que no se corresponden con el cargo, que venían de todas las candidaturas? Mira, por un lado, yo encontraba que estas eran cosas bastante populistas para poder de alguna manera enganchar con los electores. Y por otro lado, también en más de una oportunidad me daba la impresión de que habían candidatos que no tenían noción siquiera a Mm. lo que estaban postulando. Entonces, era una mezcla de situaciones. Alguna vez alguien me entrevistó y yo dije, una cosa es el ofrecimiento en poesía y otra cosa es el gobernar en prosa. La prosa es mucho, tú lo sabes muy bien que eres escritor, es mucho más coloquial, es más del momento, mientras que la poesía es algo más elaborado. Entonces, yo creo que los candidatos, muchos de ellos, para poder convencer, dijeron muchas cosas que no necesariamente se van a poder cumplir. Ajá. Eran básicamente, en muchos casos, postulantes al Ministerio del Interior, casi. O a comisarías, ¿no? Yo escuchaba algunas cosas que parecían que estuviesen postulando a ser comisarios de alguna de las Es 10 verdad. comisarías que tiene el cercado de Lima, y eso pues es realmente algo que no es cierto. Ujú. Y eso también, Raúl, es algo que se da o se, digamos, se produce porque muchas veces los candidatos quieren jugar con algo que se ha medido que es una necesidad, la necesidad de seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana, ¿quién la tiene que generar? ¿Quién la tiene que prestar? El Ministerio del Interior y la Policía Nacional
con el auxilio o con la cooperación de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, por ejemplo, tienen muchísimas cosas que entregar en lo preventivo: educación, cultura, deporte, mejores espacios, mejor iluminación, etcétera. Claro. Eso ayuda a la seguridad, ¿verdad? Es decir, mitiga la criminalidad. Sin duda. Sin duda. Y, por ejemplo, de eso, de prevención, he escuchado poquísimo durante la campaña, sí, ¿no? Y, por ejemplo, temas como estos de cultura o defensa de poblaciones también vulnerables, poco se ha dicho o nada. Ahora, ¿es muy frustrante, según su experiencia, ser alcalde de Lima con todas estas limitaciones de las que estamos hablando? Para mí no, te lo digo con sinceridad. A pesar de todas las dificultades, los sinsabores o las cosas que se pueden haber, digamos, bebido o haber tenido en el camino, yo creo que no, porque en la medida en que tú le cambies la vida a una, dos, tres o miles de personas o millones de personas, estás cumpliendo con tu labor. Y de hecho, nosotros durante la pandemia, por ejemplo, tuvimos cosas que fueron muy trascendentes, como poder acoger a las personas de calle, aquellos desvalidos, aquellos invisibles, en la Casa de Todos, que la hicimos temporalmente en Hacho, y ahora ya hay una Casa de Todos definitiva en la organización Palomino. Y otra de las cosas, a pesar de las dificultades políticas y económicas, poder haber dejado más de 1000 obras, entre pequeñas, medianas y grandes. Hay obras de infraestructura que hoy en día sirven a los ciudadanos y la gente las usa, las disfruta, y cuando yo me encuentro con ellos me agradecen también por esas obras. Entonces, esas son las cosas que a uno le dejan una satisfacción en el deber cumplido, ¿no? De acuerdo. Ahora, Rafael López Aliaga tiene una imagen de empresario exitoso, muy pragmático, con ideas muy modernas, la verdad, en la generación de empresas privadas, ¿no? Ahora, supongo que no tiene nada que ver la administración de una ciudad de Lima con la ejecución o el avance de una empresa privada. Hay límites, como lo hemos conversado, que de ninguna manera se le presentarían en su carrera a un empresario. Él va a tener muchas dificultades para sacar adelante los planes, los proyectos que ha planteado para Lima, para hacer de Lima una potencia mundial, como lo dijo. Mira, yo esperaría que no tenga dificultades y que las cosas se puedan dar para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Sí. Porque todos lo que requerimos es que el alcalde, sea el color que tenga, pueda trabajar para la gente. Y ahí es muy importante que los resultados se puedan dar. Pero, en definitiva, van a haber muchas cosas totalmente distintas a lo que normalmente pasa en el mundo privado. Y lo primero es que en el mundo privado hay más libertad para la toma de decisiones. Claro. Ahí se puede hacer todo, absolutamente todo lo que no esté prohibido. En el mundo público solamente puedes hacer aquello para lo que está facultado. Entonces, ahí hay una clara diferencia. Ahora, yo espero que la experiencia empresarial pueda servir para la toma de decisiones correcta también. Eso es importante. Pero hay claras diferencias entre lo público y lo privado. ¿Cometería un error Rafael López Aliaga si planteara su presencia en la alcaldía de Lima como, digamos, no un gestor de la ciudad, sino como el líder de la oposición desde su lugar? Yo creo que el rol fundamental que él debe tener es la de un hacedor, una persona que permita, por ejemplo, solucionar una serie de demandas que están referidas al tráfico, que es muy, muy caótico en la ciudad, a ser un colaborador de esa seguridad que tanta gente demanda, a ser un buen planificador, a ser una persona que ayude a que las personas puedan, a pesar de que no es el rol directo, que puedan obtener servicios de saneamiento, de agua. Mira, cuando uno camina por las zonas periféricas de Lima, encuentras tú que en los cerros la gente llega, se instala y después comienza a formalizarse. Es el mundo al revés, vamos a decir. Es decir, se pone la carreta delante de los bueyes. Pero en esa situación, las personas tienen una serie de necesidades, como por ejemplo agua, desagüe, pistas, veredas, muros de contención, titulación, cosas que no hay, y obviamente también hay una carencia de seguridad muy, muy grande, que hace pues que la dignidad de las personas se vea afectada. Entonces, yo creería, y eso es lo que desde mi particular perspectiva digo, el alcalde tiene que buscar
que las personas todas podamos vivir con dignidad sin distinción alguna en nuestra ciudad. Ahora, pero efectivamente, como dice, hay muchas limitaciones. De las medidas que usted ha planteado en esta lista rápida, la mayoría se corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ATU y a Sedapal, no al alcalde de Lima. No, pero por ejemplo, lo que es el tráfico sí es un tema directo. Lo que es transporte es ATU y hay que hacer unas coordinaciones finas con ATU porque, por ejemplo, nosotros hemos dejado ya lo técnico, los expedientes técnicos listos para lo que es la evaluación o la potencial licitación, mejor dicho, de un teleférico entre San Juan de Lurigancho e Independencia, que uniría la línea 1 del metro y el metropolitano. Eso ahora está en manos de la ATU tiene que dar la última forma de lo que hay que hacer, si es una licitación pública o una APP, y eso es algo que se tiene que coordinar muy, muy finamente también con esta institución. Es verdad. Ahora, en su propia experiencia, supongo que no me dejará mentir, para sacar adelante el cargo de alcalde de Lima, hace mucha falta tener una coordinación fina con el gobierno central. Por ejemplo, no mencionemos los temas que ya hemos mencionado, pero el señor López Aliaga ha propuesto la gestión de un crédito de $1.000 millones, pero eso tiene que ser avalado por el Ministerio de Economía. Entonces, si hay un divorcio entre la alcaldía de Lima y el gobierno, pues la administración de López Aliaga no la va a tener fácil, ¿no? Sin duda, mira, esto, en la medida en que estos sean préstamos que vengan de multilaterales, necesitan el aval del Estado peruano. Yo conversé hace unos días atrás, cuando lo fui a saludar al señor López Aliaga, y me dijo que él tenía una arquitectura financiera que iba a recurrir a entidades nacionales para que no tenga que pasar por el Estado peruano. Yo personalmente no conozco esa arquitectura, pero si la tiene, en buena hora. Está difícil, la verdad. Una última pregunta, Jorge. Hablando de alcaldes que estuvieron enfrentados al gobierno, usted comienza en política en Somos Perú, en la época en la que Alberto Andrade estaba directamente enfrentado al gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cómo hizo Alberto Andrade en su momento para sacar adelante una gestión exitosa enfrentado al gobierno? Alberto era una gran persona, un gran empresario, un tipo con una capacidad de toma de decisiones muy rápida, un hombre simple, sencillo, criollo, y eso lo ayudó a él a dar algunos golpes de timón. Cuando se equivocaba sabía que tenía que ir a otro, digamos, a otro puerto, pero lo que sucedió en esa época es que Fujimori le hizo la vida imposible, le quitó una serie de rentas, y de hecho esas son hoy en día consecuencias que todavía sigue sufriendo la municipalidad. Entonces, yo creo sinceramente que hay que buscar la producción de resultados sin tener enfrentamientos, porque si se generan enfrentamientos, esto lo único que va a traer es una consecuencia en los ciudadanos de a pie, que son los más necesitados, los más, digamos, que claman por una solución más rápida en su ciudad. Y fíjate, es muy difícil, y acá viene el otro tema, hacer un trabajo que tenga una visión de largo plazo solamente en cuatro años. El hecho de haber cortado la reelección también ha generado un impacto negativo, porque cada 4 años las cosas cambian. Lo único que no va a cambiar es el Palacio y los funcionarios que son estables. Lo demás cambia. Y eso es muy, muy serio porque no permite un desarrollo sostenido en el tiempo. Una última pregunta, Jorge, justamente sobre su salida, porque nosotros nos enteramos que dejaba de ser alcalde de Lima en el momento en el que la resolución se hacía pública. Le quería preguntar si luego de ese trago amargo, ¿cómo se siente? Si está tranquilo, si eso es cosa del pasado, y si pudo hacer algo más para defenderse, quizá con una estrategia política que en ese momento me parece faltó. Mira, Raúl, yo me siento muy contento y muy tranquilo en estos momentos. Varias personas me han preguntado si quiero seguir en política, cuál es mi futuro. Yo les digo que la tranquilidad que tengo en este minuto no la cambio por nada. Pero regresando al tema, la verdad que la resolución que se generó respecto de mi vacancia fue una cosa desmedida, desproporcionada, jalada de los pelos.
Eh, y eso fue una sanción a mi persona por querer ayudar y de hecho por haber ayudado en San Juan del Lurigancho. Utilizaron un pretexto, un formalismo. Yo tengo informes legales de varios juristas que dicen que aquí no hay una causal de vacancia y por eso nosotros encontramos que podíamos colaborar. De hecho, el Ministerio de Vivienda me invitó a mí, pasé por las evaluaciones de FONAFE y, bueno, lamentablemente por un tema de política y algunos otros intereses que han alimentado todo esto, al final me terminaron sacando a mí. Yo lo que he hecho en estos momentos es, tengo un planteamiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y clamo, espero que ahora que la OEA está en Lima puedan escuchar claramente este clamor para que se pueda resolver mi caso. Hay un petitorio y una medida cautelar. La medida cautelar es similar a la medida cautelar que planteó Petro en su oportunidad en Bogotá cuando fue también defenestrado. El caso, la violación del derecho humano a la participación política es el mismo. Sí. Y en el caso de Petro fallaron de una manera y espero que en mi caso también vayan a fallar de esa forma, porque quien tiene la misma razón tiene el mismo derecho. Sí. Estamos a la expectativa. Una última pregunta. ¿Cómo es su relación con el actual alcalde de Lima, que pronto dejará de serlo? No es la que yo quisiera tener, te soy sincero. Y ahí hay todo un tema para profundizar. Profundicemos. ¿Por qué no es la que usted quisiera tener? Porque tenemos visiones distintas. Esa es la razón. ¿Alguna vez han hablado desde que él asumió la alcaldía de Lima? No hemos tenido la oportunidad de una conversación, digamos, uno a uno. Ha habido algunos intercambios telefónicos, algunos WhatsApps, pero la verdad que si yo hubiese estado en esos zapatos, hubiese actuado de otra manera. Nunca lo recibió en Palacio Municipal, ¿es verdad? Inelegante, ¿no? Sí, el día que él juramentó, yo fui invitado a la juramentación, yo fui y estuve ahí. Pero después de eso no ha habido más interacción en el ámbito del Palacio Municipal, ¿no? Me he tenido que buscar Miguel Romero, no me acordaba el nombre, lo confieso. Así ha sido de notoria su gestión. Pero de todas formas llama la atención que un alcalde novato que recién entra no llame a quien lo antecedió, más aún tomando en cuenta que son parte de la misma gestión, al menos teóricamente. Así es, Raúl. Y eso es lo que, por esas razones, es que te digo que a mí no tengo la relación que me hubiese gustado. Además, hay una cosa objetiva. Yo siempre me he referido a los hechos objetivos, más allá de los sentimientos o las subjetividades. El hecho objetivo es que más de 60 personas, entre funcionarios, ya sean gerentes o subgerentes o directores de las empresas municipales, fueron removidos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué pasa? Borrón y cuenta nueva. Se han generado una serie de situaciones que pareciera que los cargos en los distintos directorios son como cargos de premio o cosas por el estilo, y eso no ayuda a generar una continuidad en las labores que uno había planificado. De hecho, pueden haber... Es igual que el presidente Castillo, casi. Bueno, no sé si llega a ese extremo, porque la verdad que el presidente Castillo deja muchísimo que desear en muchos aspectos, pero hay hechos objetivos que te refieren de que hay una agenda distinta a la planteada originalmente desde la campaña. Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, muchísimas gracias por estos conceptos, ahora que estamos viviendo los primeros compases de lo que será la gestión municipal de Rafael López Aliaga. Un gran saludo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la OEA.